Vamos a conversar en este momento con el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Presidente, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay 1000 preguntas sobre lo que ha pasado. La primera es, un juez de una parroquia que no tiene nada que ver con la jurisdicción en la que está preso, en este caso Jorge Glass, ¿pudo resolver un habeas corpus? ¿Se puede otorgar un habeas corpus cuando hay una sentencia ejecutoriada de por medio? ¿Qué es lo que pasa en la justicia del país? Porque lo menos que uno puede pensar es que algo no funciona bien. Buenos días, Milton. Qué gusto estar en Teleamazonas. Y la verdad es que nosotros, como Consejo de la Judicatura, a lo largo de nuestro periodo, hemos venido advirtiendo un abuso de las medidas de garantías jurisdiccionales. Un abuso en la acción de protección, un abuso en este caso del habeas corpus, porque el sistema prevé desafortunadamente que cualquier juez de primer nivel puede conocer una garantía jurisdiccional. En este caso del habeas corpus hay otras reglas que especifican qué jueces deben conocer este tipo de garantías. Yo no puedo entrar a analizar en este momento el fondo del tema. Sin embargo, le debo decir a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura ya el 22 de enero del 2022 hizo una consulta al Procurador General del Estado para que nos absuelva si el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus potestades, puede crear unidades especializadas en garantías jurisdiccionales precisamente para evitar que un juez de tránsito, que un juez multicompetente, que un juez laboral, que un juez de la niñez, que un juez de violencia conozca este tipo de garantías que se necesita especialidad en materia constitucional. Y el habeas Ese es el corpus problema. se otorga cuando hay una prisión ilegítima, cuando hay una vulneración de los derechos del detenido, cuando adujo, según el fondo de esta denuncia, el ex vicepresidente estaba muy mal de salud. Había un informe absolutamente preocupante, alarmante por parte de quienes hicieron este examen de lo que estaba pasando Glass en la cárcel. Ayer lo vimos salir muy bien, sano. ¿Pero por qué? ¿Quién autorizó? ¿Culpa de quién es esto? Este problema, porque yo puedo presentar ante cualquier juez del país, aunque esté preso en Cotopaxi. Simplemente digo, no sé dónde estará. Voy y presento en Manglar Alto, como lo hicieron. Sin duda, hay estrategias de los abogados en ejercicio, hay estrategias para aprovechar quizá las circunstancias, en este caso, de lo que yo conozco por medios de prensa, porque yo no he tenido acceso a los documentos que conforman esto, he tenido conocimiento que aducen que no se conocía el lugar donde estaba detenido el señor Glass. Y por eso han puesto donde el juez y cualquier juez del territorio nacional. Ese es el tema. ¿Quién permitió que pase esto en el país? Bueno, el acceso a la justicia. Usted puede ir con una acción y presentar. No nos podemos negar. ¿Desde cuándo? Desde el 2009 que se creó, digamos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Para este tipo de acciones, cualquier juez de cualquier parte del territorio es competente. Ahora bien, en cuanto al habeas corpus, la propia Corte Constitucional ha establecido reglas y exigencias y están establecidas ahí. Que se haga un mal uso, que se malinterprete o que se aproveche, eso está fuera del control. Este es un tema de ética jurídica. Aquí hay un punto fundamental. Si no tenemos una ética en el ejercicio, en la juridicidad, entonces cualquier cosa puede pasar y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué nos corresponde a las autoridades? En vista de los hechos, nosotros en el campo administrativo, desafortunadamente con la sentencia 319 de la Corte Constitucional, necesitamos para actuar como órgano disciplinario una denuncia. Cualquier persona puede denunciar. Ya se ha escuchado y creo que vi en Twitter el señor presidente de la Federación de Abogados, doctor Ramiro García Falconi, está dispuesto a presentar una denuncia. Es lo que se necesita y adicionalmente la declaratoria el juez superior, en este caso los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena, tendrán que decir que el juez actuó de manera negligente, con negligencia manifiesta, con dolo o con un error inexcusable. Con esos dos elementos, el Consejo de la Judicatura puede actuar disciplinariamente
contra el servidor que ha incurrido en esas figuras. Doctor Murillo, muy buenos días, pero también es de conocimiento que el pasado 28 de marzo la Corte Provincial de Santa Elena emitió una solicitud de medidas cautelares dirigida al Consejo de la Judicatura, han dicho ellos, precisamente anticipando algún tipo de acción o comportamiento del juez Moscoso. Incluso ellos ya hablaban decían que él incurría en actos de indisciplina, que podía estar vinculado con actos de corrupción. Pasaron 2 semanas y no hubo respuesta por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Aquí hay que precisar algo muy importante. No toda petición de suspensión obliga al órgano, en este caso al Pleno del Consejo de la Judicatura. Sobre el tema, ha llegado el 28 de marzo una comunicación solicitando una medida cautelar para el señor juez en mención. Esa medida cautelar, el pedido de medida cautelar, no especifica en absoluto de qué infracción se trata ni tiene la motivación que corresponde. En ese sentido, el presidente del Consejo de la Judicatura, ese mismo día que recibido, ha cursado al área correspondiente, Dirección General, Dirección Jurídica, para que elaboren un informe. Esto de suspender a jueces, ya se ha dicho, es un asunto excepcional y cuando hay elementos de que ha cometido presuntamente ha cometido una infracción gravísima. De lo que tenemos conocimiento, la infracción por la que se le inició un sumario en Santa Elena es por no haber asistido a una audiencia y esa es una infracción grave, no gravísima. La ley nos impone que solo cuando se trate de infracción gravísima se puede tomar la medida cautelar de suspensión. En este caso, no ha sido la directora la que ha enviado, ha sido un secretario ad hoc de la coordinación de disciplinario de la provincia. Además, ya hemos recibido el pedido de retiro de esa petición porque por error han enviado sin la motivación y el sustento. El Consejo de la Judicatura no puede tomar medidas sino apegado a la ley, a la Constitución y a la motivación. Eso es lo que ha ocurrido. Nosotros no hemos tenido conocimiento de que esto hubiese, en el futuro iba a venir una acción de habeas corpus precisamente sobre ese juez. Ese es un tema superviniente que el Consejo de la Judicatura no ha tenido la más mínima idea de este tema. Pero parece que ya en Santa Elena sí lo tenían porque ya hacían este pedido de medidas cautelares anticipándolo. Y claro, ahí lo que uno no logra entender como ciudadano es por qué ahí sí el trámite demora más tiempo en responder a esa solicitud por parte del Consejo de la Judicatura, mientras que ir y presentar un habeas corpus toma menos de 24 horas de que se pueda resolver y darle la libertad a una persona. Bueno, y no a todas, ¿no? Porque hay muchísimas personas que están en prisión, que lo han solicitado, que no logran, que han perdido hasta la vida, pero hay otras personas que en menos de 24 horas sí pueden ya recuperar su libertad o llevar, o más bien cambiar la forma de estar cumpliendo su condena. Sí, lo que puedo reiterar que nosotros en el ámbito disciplinario y con la potestad de suspensión no podemos actuar por meras especulaciones. Repito, para decidir una suspensión se necesita un informe motivado y elementos que nos establezcan que existe o se ha cometido una infracción gravísima. Okay, por eso es lo que se necesita. Están atados de manos ustedes. Están sentados viendo cómo te pasa todo el mundo por encima de la justicia. No, la justicia en este país hace lo que le da la gana. La Corte Constitucional declaró... Sí, pero ¿eso les ata de manos o no les ata de manos? Sí nos ata de manos. La Corte Constitucional... ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura, presidente? El Consejo de la Judicatura... hemos visto que el Consejo de la Judicatura en este año, 5 jueces hemos destituido precisamente con declaratoria jurisdiccional previa del juez superior. Aquí el problema es que la Corte Constitucional declaró que es inconstitucional iniciar de oficio un disciplinario. Le ató de manos al Consejo de la Ató de manos al Consejo en estas figuras. Maldonado. Y necesitamos, no. Aquí el problema es, el argumento de la doctora Maldonado fue que por haberle quitado la potestad de emitir medidas cautelares se retiraba. Okay. Pero aquí el asunto es el siguiente, déjeme concluir con esto. Si no tenemos, la Corte dijo, si no tenemos una denuncia y una declaratoria del órgano superior previa, el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio. Y si actúa de oficio, es inconstitucional. Esas son las consecuencias de esas decisiones que no ven la realidad. En la teoría está muy bien, lo que le preguntaba, pero en la realidad... Lo que le preguntaba Liz Valareso. Sábado de noche se otorga una habeas corpus. Normalmente
eso no pasa. Domingo, mediodía, está libre el imputado. Normalmente eso no pasa. Por lo menos el lunes le liberan a un ciudadano común y corriente. Pero lo que dice ahí, centenas de ciudadanos que por hechos de garantías constitucionales hasta ahora el SNAI no les otorga la libertad. ¿No le parece que algo anda mal? Sin duda, esto devela la necesidad de modificar las normas, la necesidad de establecer otras reglas que permitan combatir este abuso, porque aquí lo que hay es un abuso, aquí hay una falta de ética, se aprovechan o buscan espacios de interpretación de las normas para aplicar y desafortunadamente se prestan ciertos servidores judiciales y que, como le repito, si tenemos la denuncia y tenemos la declaratoria, nosotros actuaremos. Yo no sé, antes en las administraciones pasadas, la justicia estaba intervenida, los jueces eran direccionados, amenazados y sancionados. Nosotros hemos sido respetuosos, pero estamos viendo que la consecuencia quizá puede ser más grave. No digo con esto que debemos romper el principio de independencia de los jueces, no digo, pero tenemos las autoridades, y en este caso, inclusive la Corte Constitucional y la legislatura, hacer los cambios necesarios para evitar estos abusos y que no se preste en estos casos a tomar medidas que benefician y ciertamente burlan a la administración de justicia. Liz. No, Milton, ya simplemente me quedaba la duda si es que no se hubiera dado este cambio, doctor Murillo, en que el Consejo de la Judicatura necesita que alguien presente ahora una denuncia para comenzar un proceso, si siguiera más bien como antes, esto hubiera sido un caso que les hubiera llamado la atención, en el que hubieran actuado. ¿Puede resumirme cuáles hubieran sido las cosas que les hubieran llamado la atención de este caso para ustedes actuar como Consejo de la Judicatura ahora que no lo pueden hacer? Sin duda, si no hubiésemos tenido, no tendríamos ese impedimento. En ese caso, de oficio, nosotros hubiésemos tomado procedimiento y hubiésemos podido suspender, inclusive apenas se evidencia una irregularidad, por ejemplo, el tema de competencia o alguno de ellos, nosotros hubiésemos podido intervenir. Pero desafortunadamente, eso jurídicamente, hoy por hoy, es imposible. Dos cosas. La Corte Constitucional dijo que todos los jueces son garantistas constitucionales. Así es. Ahí hay un primer problema. Así es. El segundo, cuando se elimina la competencia territorial. Porque lo mínimo que debió haber pasado es que o en Cotopaxi se presente o donde se hizo el juicio. Así es. No en Mangaralto. Entonces, ahí hay un abuso, ahí hay un abuso de interpretación. Es culpa de la Corte Constitucional. No, primero dos cosas. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es del 2009, establece que todo juez de primer nivel es competente para conocer garantías jurisdiccionales. Entre esas garantías está el habeas corpus. ¿Okay? La Corte Constitucional lo que nos ha impedido a nosotros es actuar de oficio y nos ha impuesto una denuncia y una declaratoria jurisdiccional superior. ¿Y la competencia territorial? La competencia territorial, con la Ley Orgánica de Garantías del 2009, dice que cualquier juez de cualquier parte del país, de primera instancia, puede conocer garantías jurisdiccionales. Pero para el tema de habeas corpus establece reglas específicas. Esto es, que sea el juez de competencia donde está el privado de libertad. Y ustedes Esa lo que tienen que hacer es, si es que alguien no denuncia, estar sentados en la silla viendo cómo pasan las cosas. No, lo que pasa es que se entiende que los jueces están capacitados y tienen la preparación para discernir entre lo que es de su competencia y lo que no. Eso es importante. Nosotros no podemos decirle a un juez, usted tiene que actuar de tal o cual manera. O lo que me conviene ser de mi competencia. O lo que en esta vez me conviene, asumo, o si no me conviene, o en la mayoría, no asumo, pero en este caso asumo. Ese es el problema. Eso es lo que ha ocurrido. Vamos a ver qué sigue pasando. Gracias, presidente. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a la pausa.